Bienvenida al podcast de Cavilar Agencia y Marketing. Soy Andrea Díaz Mora y esto es Marketing Digital para Emprendedoras Novatas. La verdad es que hay un tema del que todavía no hemos hablado y que resulta curioso porque es precisamente lo que nos dedicamos a hacer en estos programas. Y es sobre hacer un podcast para tu negocio. ¿Puede un podcast hacer que tu marca se posicione y crezca? Bueno, pues vamos a hablar hoy de eso un poco. Los consumidores se han transformado en los últimos años y por ende, como no, la comunicación entre ellos y cómo se comunican y cómo reciben la comunicación también. Ahora las empresas tienen que llegar a su público de manera distinta y la forma de relacionarse, esta relación entre marca y cliente, se ha transformado tremendamente. Esto ha hecho que las marcas, hayan tenido que innovar en la manera en la que se comunican con sus clientes. ¿Por qué? La principal razón es que la atención del usuario es muy reducida. Recibimos tantísima información a todas horas que es muy difícil que se quede con una cosa en concreto. Por lo tanto, hay que buscar maneras de conectar con el público mucho más innovadoras y que sepamos que pueden conectar con ellos. Por eso, el podcast se ha posicionado como una herramienta que puede ayudar a que tu negocio crezca y a que se posicione, tanto para alcanzar nuevos clientes como para afianzar a los que ya tienes. Te permiten mostrar la parte humana, por así decirlo, de tu negocio, porque obviamente vas a ser tú o alguien de tu equipo quien esté hablando. Empecemos por definir lo que puede ser un podcast, que es un programa de radio pero en internet, tal y como lo estamos escuchando aquí. Nosotros grabamos este podcast, lo editamos, lo subimos a internet y se distribuye a través de los principales canales. La duración, por lo general, es mucho más corta que un programa de radio, desde luego. Normalmente, sobre todo cuando están empezando, te recomienda que dure alrededor de 10 minutos, porque de nuevo, nunca olvidemos que la atención del usuario está mucho más reducida y que al principio lo que tienes que hacer es engancharlos. Ya luego podrás ir ampliando el tiempo, pero bueno, depende también del estilo que le quieras dar. Pero en definitiva se trata del alma y el corazón del negocio y por lo tanto representante de la marca. Un podcast podríamos decir que se trata de alma o el corazón del negocio, o por lo menos de la manera de darlo a conocer. La persona que se pone detrás del micrófono o las personas se convierten en representantes de la marca. Se graban y lo que se suele grabar pueden ser opiniones, recomendaciones, consejos, formas de trabajar sobre el negocio o el sector en el que están metidos. Lo mejor, desde luego, cuando vas a hacer un podcast es que no te centres ni en ti ni en tu negocio. Como con casi todas las herramientas de marketing digital, no le va a gustar a nadie que sea un canal de spam en el que esto es lo que hago, esto es lo que vendo, esto es lo que tienes que comprar. Eso no le va a interesar a nadie. Lo que quieren saber realmente son cosas útiles, cosas que a quien lo esté escuchando le vaya a servir. Por lo tanto, serán, como ya dije, consejos, serán novedades, serán tus propias opiniones sobre lo que ocurre en el sector. Todo eso sí va a hacer que tu público objetivo se involucre con tu marca. Es verdad que no es un canal de spam, pero lo ideal es que toda la información que des destaque a los servicios o productos que ofreces o a tu sector, sin tener que nombrar a tu propia marca. Voy a explicarme con un ejemplo para que quede claro. Nosotros somos una agencia de marketing digital. Bien, ¿nosotros de qué hablamos en estos podcasts? Pues de la gestión de redes sociales, de los errores en el marketing digital, de cómo crear una tienda online, pero en ningún momento nombramos a nuestra marca. Es cierto que al final decimos que ofrecemos esos servicios, pero como pueden ver en todos los episodios, no somos los protagonistas, nuestra agencia no es la protagonista. En cambio lo es nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestras ideas, de manera que te estamos demostrando que somos expertos en el sector sin necesidad de convertirnos en un anuncio de 10 minutos. De eso se trata un podcast, así es como realmente puede tener éxito dentro del mundo digital. Porque al posicionarte como un experto del sector, lo que estás consiguiendo es que tu público objetivo empiece a convertirte en un referente. Y cuando tenga un problema relacionado con tu negocio, es decir, en este caso, con que su marca no tiene demasiada visibilidad online, a quien va a acudir es a su referente,
que serás tú. Y podrás ofrecerle tus servicios. De esta manera se crea un canal de venta efectivo. Así que, a diferencia de cuando en otras herramientas del marketing digital, a veces, como en las redes sociales, tienes que combinar tanto tus propios servicios como información de interés, pero a lo mejor aquí la información de interés o el contenido de valor no tiene tantísima importancia, en un podcast sí que la tiene. Será lo más importante, de hecho. Tu marca no deberá mencionarse apenas, a no ser que sea al final, a no ser que sea a través de la experiencia o de las anécdotas. Porque en el caso del podcast lo que te interesa es que tú o la persona de tu equipo que está frente al micrófono se convierta en la persona de confianza para resolver los problemas de tu público objetivo. Y así es como se conseguirá crear un canal de venta. Pero bueno, ¿qué beneficios puede tener un podcast para tu negocio? Como ya dije al principio del episodio, la comunicación con los consumidores se ha transformado y la forma en la que llegan a las marcas también. Si tú, por ejemplo, un podcast lo compartes a través de redes sociales, los clientes que tienen ya van a llegar a él. Y es que si además esos clientes también comparten el podcast en historias de Instagram, por ejemplo, vas a conseguir llegar a todavía más gente. El público amante del podcast en general está volviendo a crecer, sobre todo desde que hemos tenido la cuarentena, y eso ya supone de por sí una oportunidad de negocio a tener en cuenta. Y además de poder ampliar tu público objetivo a través de esto, de compartir, de que el propio, por ejemplo, Spotify te va posicionando y va promocionando todo tu contenido, pues las personas que te escuchen, tus oyentes, pueden compartir tus contenidos y así iniciarse una cadena. Al aportarles contenido de calidad, lo que también conseguirás es diferenciarte de la competencia y fidelizar a tus consumidores, porque, como estaba diciendo antes, les generarás confianza y te convertirás en un referente. ¿Y por qué digo que te diferenciarás de la competencia? Porque a pesar de que los podcasts sean un sector o un medio que está en auge, todavía las marcas no están integrándolas del todo dentro de su estrategia. No es el caso del marketing digital. Hay muchísimos podcasts del marketing digital, por ejemplo. Pero de estética o de asesorías financieras, en este tipo de cosas los negocios todavía no se han metido de lleno en el mundo de los podcasts. Por lo tanto, todavía hay tiempo o estás a tiempo de que tu negocio se posicione dentro de ese sector. Imagina que eres una empresa dedicada a la comida saludable o a un restaurante orientado a ese tipo de menú de comida saludable. Si en tus redes y en tu blog compartes mensualmente un podcast donde enseñas a las personas a crear menús sanos, platos sanos, a hablar sobre qué ingredientes son más saludables de los ultraprocesados, el público al final empezará a acudir a ti y a esperar esas entregas de podcast regularmente. Lo mejor de toda esta herramienta es que los podcasts son un medio muy económico. No hay que invertir demasiado en un podcast. Primero, porque hay plataformas que te permiten subir el podcast y distribuirlo a los principales canales de manera gratuita. Segundo, porque para grabar no necesitas tampoco un programa demasiado en el que invertir demasiado. Quizás en lo que más tengas que invertir, desde luego, será en el micrófono. Porque lo que no apetece para nada es escuchar un podcast mal, que se corte la voz, que se oiga fea, etc. Y realmente no necesitas nada más que un micrófono, un programa que te grabe y esas plataformas que luego distribuyen tu programa a otros medios. Entonces estamos ante una herramienta que por una parte puede ser muy beneficiosa para tu marca y por otra es barata. Así que el hecho de que todavía las marcas no se hayan fijado en este tipo de contenido y no se hayan metido dentro de este sector es una oportunidad de negocio que deberás darle vueltas y deberás pensarte si quieres o no. Se puede convertir al final en un gran aliado de tu marca. Y es verdad que quizás te ocupa tiempo, pensar temas, editarlos, subirlos, pero para eso, oye, también estamos aquí en la agencia, podemos facilitarte la vida, solo tener que grabarlo y nosotros nos encargamos del resto. Te lo editamos, te lo subimos, te lo promocionamos y te escribimos el post del blog para que tú solo tengas que difundirlo, grabar y difundir. Súper sencillo. Así que ¿por qué no? Hay que darle unas vueltas a pensar si quizás tu negocio pueda necesitar un podcast. Y hasta aquí Marketing para Emprendedoras Novatas. Nos vemos la próxima semana con mucho más marketing. Si tienes cualquier consulta, recuerda escribir por las redes sociales, en los comentarios,
O si quieres empezar un proyecto con Cavilar, visita la página web. Hasta la próxima semana.